Y lo dicho, la relación que tiene el que cogí anginas, el empezar a cantar con expresarme hacia el mundo, tiene mucho que ver. ¿Pero por qué? ¡Hola! De nuevo. Pues aquí estoy de nuevo para compartir anécdotas, vivencias, reflexiones de mi vida como artista. Hoy voy a hablar lo que fue para mí empezar a cantar. Cuando digo empezar a cantar, me quiero referir a cuando decidí que fuera parte laboral. Esta decisión fue un poco sin buscarla. Buscándola, pero sin buscar. Una cosa muy extraña. La decisión la tomé en 2020, pero llevaba ya muchos años tomando clases de canto puntualmente. Cuando digo puntualmente es que cada tramo de estudio pues duraba unos meses. No fue que empecé pues como la danza, que empecé unos años y no terminé hasta otros años, sino siempre era 2-3 meses con un profesor, 2-3 meses con otra profesora. Hubo un año, por ejemplo, que estuve trabajando un mes en Sevilla, pues fui a unas clases de una profesora de allí. Con todo este tema de tomar clases, realmente empezó todo al 2015. Y fíjate cómo son las cosas, pero el tema de tomar las clases fue porque empecé a ir a castings de musicales de Madrid, de Barcelona, bueno, a diferentes puntos de lo que es España. Y todos los musicales, aunque tú vayas a hacer un casting como bailarina, también te hacen la parte de actriz y la parte de cantante. Si tú haces un casting para ser bailarina, pues te van a hacer otro casting de menor nivel a lo que es el casting de bailarina para ver si entonas mínimamente. Dentro del mundo del musical, si principalmente tú eres bailarino o bailarina, de alguna forma tienes que saber defender la parte actoral y la parte de canto. Lo defendía y la verdad es que en general era una de las fases que pasaba, pero sí que es verdad que no iba tranquila, que habían ocasiones que era too much y decía, es que tengo que estudiar. Y por eso me puse a estudiar canto. Lo dicho, siempre me lo había tomado como un plus, nunca me lo había planteado como algo de yo defender un personaje desde el punto de vista como cantante. Siempre lo buscaba como bailarina. Es curioso porque siempre que tenía que practicar algo de canto lo hacía a escondidas, yo conmigo misma, y me daba muchísima vergüenza. Era algo que no podía, incluso con mi chico, venga va, canta tal, no podía. Y si alguna vez cantaba delante de alguien era porque era un momento de cachondeo, de jolgorio, que ni yo me daba cuenta de lo que estaba haciendo. Y después sí que al ver vídeos, mira, pues estoy haciendo una chorrada, pero estoy cantando, no sé qué. Pero claro, lo hacía siempre desde el lugar del cachondeo y aunque me exponía cantando, no consideraba que me estaba exponiendo desde ese lugar. Claro, era algo que yo misma me decía, guau, si me gusta, no lo hago. Es que realmente nunca me lo había planteado, de defender un personaje desde el canto. Me lo empecé a plantear en 2019 y en 2020 es cuando hice el primer casting pensando en ser actriz cantante, porque hasta entonces había hecho castings como bailarina. Mi sorpresa fue que funcionó. No a la perfección, porque es verdad, no fue perfecto, pero sí que es verdad que vieron en mí algo y todo empezó. Entonces yo dije, ostras, a lo mejor puede ser, pero lo más curioso de todo esto es todo el transcurso hasta llegar a este punto, al 2020. Yo desde bien pequeña tenía anginas con pus y con fiebre, lo pasaba fatal. Desde bien pequeña. Era coger frío, resfriarme y ya apaga y vámonos. Era verano, bebía agua fría, apaga y vámonos. Era como algo muy matemático. A la mínima que pasara frío o me pasara con algo frío hacia la garganta, insofacto, iba directo a tener anginas. Y es curioso y a la vez tiene mucho sentido por todos los estudios que estoy viendo que están haciendo muchos científicos en el sector de que toda enfermedad tiene una carga emocional o viene de un principio emocional. Y claro, la parte de la voz es algo que tenía mucho que ver con mi persona. Desde bien pequeña he tenido muchísima dificultad a la hora de expresarme. Os voy a dejar aquí un vídeo que es maravilloso que digo ¡ay, qué farrucades! Hola, tío. Sí, abuela, qué farrucadas. ¡Ay, qué farrucades! Es catalán. Si lo traduzco al castellano es ¡ay, que hace tonterías! Y yo sé que lo que quería decir es ¡ay, es que me da vergüenza!
Tenía 4 años, está claro que era pequeña, pero con 4 años un niño normalmente tiene ya un poquito de soltura a la hora de comunicarse. De alguna forma buscaba mi manera de expresarme, pero no lo hacía correctamente. Entonces, todo lo que es mi infancia y adulta, porque no es algo que digas, ya no me pasa, no es eso. Solo que obviamente una va aprendiendo y al final una va añadiendo años en su vida y se va dando cuenta de aquellas carencias que una tiene y también abrazando la causa. Porque de pequeña pues una dice, ¡buah, qué vergüenza, me escondo! En esos vídeos se ve claro que yo tenía esas cosillas, pero también tengo un recuerdo de toda mi fase de estudiota, tanto de pequeña en la EGB como en la ESO, y bueno, y en bachiller, pero bueno, principalmente cuando era más pequeña, entre 6 y 12 años, bueno, y más, y 15, donde escuché 1000 veces que yo era tonta, mis notas no eran muy buenas, pero yo recuerdo principalmente a la hora de leer los anunciados de lo que es el examen, de leerlo y decir que no acabo de entender qué es lo que me quieres decir. No veas cuando yo tuve que sacarme el carnet de coche y no hace mucho el de moto. Tengo una dificultad lectora y de comprensión léxica bastante potente. Es curioso darse cuenta de que tiene esa relación, el tema del canto, con toda esa dificultad a la hora de expresarme. Por eso considero o creo que desde bien pequeña me vi tan tranquila en el mundo de la danza, porque la danza es una expresión física, la cual tenía más facilidad. También recuerdo lo típico, ¿no? Que son las navidades y te enseñan poemas en el colegio y tal, y venga, va, expone el poema. Y yo, ¿pero por qué? Esa vergüenza, el por qué, porque la tenía, no lo sé. No digo que hoy por hoy no la tenga. Sí que es verdad que cuando me siento muy expuesta en una situación en la cual estoy de buenas, que no tengo, o sea, que me apetece estar tranquila, es como un shock que yo digo, pues si estaba tan tranquila aquí, no lo entiendo. Que tengo que prepararme mentalmente a la hora de exponerme hacia los demás o estar en una sintonía o no sé explicarlo. La cuestión es que me pasaba y me sigue pasando en diferente escala. Y lo dicho, la relación que tiene el que cogía anginas, el empezar a cantar con expresarme hacia el mundo, tiene mucho que ver, porque también es verdad, otra cosita más de cuando yo era pequeña, o adolescente más bien, me pasaba de que yo me expresaba y no sentía que era escuchada. Es como, sí, mis puntos de vista no tenían lugar, es como que lo que yo decía no tenía fuerza, me chitaban. ¡Oh, Dios mío! Eso sí, que no puedo con ellos aún, lo tengo clavado. Creo que el hecho de ser expresiva, de tener esos momentos de explosión, creo que ha sido también una técnica que he ido generando involuntariamente para captar la atención en algún momento que tenía necesidad de ser escuchada, pues puede ser. ¿Qué pasa? Pues en ocasiones había situaciones que me chitaban, me hacían y yo, y claro, actualmente que es algo que le estoy dando espacio y lugar, el poder expresarme, el poder hablar, el ahora estar aquí exponiéndome ante vosotros y vosotras, parece que no, pero forma parte de mi proceso. Estar abrazando esa parte de mí, esa niña pequeña que no era escuchada, a intentar ser escuchada por mí misma. Cuando escucho a alguien chitarme es como, tengo que respirar, contar hasta 10, comprender la situación, entender el por qué me están chitando. A veces es por el otro, a veces es por la situación, porque sí que es verdad que cuando estoy muy animada y estoy muy alegre o la situación me gusta mucho, me vengo muy arriba y tengo que reconocer que sí. O sea, hubo una época en mi adolescencia cuando tenía 20, 21 años que vivía en un piso, cuando yo nunca he estado acostumbrada a vivir en un piso, que venían los vecinos a decir, por favor, ¿puedes bajar la voz? Darme cuenta que cuando empecé a tomar clases de canto, solo tomando las clases de canto yo ya empecé a notar una bajada de intensidad a la hora de ponerme enferma con las anginas. Y yo decía, ostras, ¿tendrá algo que ver? Porque claro, todo ha ido cogido de la mano. A la vez que yo empecé a ir a clases de canto, a exponerme en los castings y tal, pues iba menguando, pero el momento más potente que podría decir que nunca más he tenido anginas de las que se te ponen blancas y coges fiebre, de esas que yo siempre cogía sí o sí, fue
a partir del 2020, que es cuando cogí el toro por los cuernos. Tomé la decisión y dije, vamos para allá. Fui con un miedo, tiritaba, o sea, fatality. O sea, yo fui a hacer todo eso, pero recuerdo ese casting, ese primer casting que yo estaba esperando, porque claro, tú llegas, te dan un número y tú tienes que esperar tu turno. Y mientras vas viendo a todos los demás, cómo hacen su casting, viendo, escuchando, y sin querer tú entras en la comparativa, empiezas a compararte con las personas que estás viendo y tú dices, ¿qué hago aquí? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pues lo más gracioso de la situación es que cuando ya llevaba un rato esperando mi turno y estaba a punto de llamarme, dentro de mí sentí me tengo que ir. Yo aquí no puedo estar, y me levanté para irme y de repente escucho, Judith, por favor. El corazón me latía tan fuerte que sentía como el pecho se me movía y aquí, lo sentí aquí el corazón. A ver, yo en mi vida he tenido situaciones de muchos temblores y de exponerme en situaciones que han sido muy fuertes para mí. Tengo también de pequeña bailando, que tengo algún que otro vídeo, que no se percibe en el vídeo, pero sí puedo deciros, mira, aquí, estaba temblando aquí, bueno, en fin, ese es otro vídeo. Pues recuerdo que me dijeron, Judith, por favor, entré, que yo no sé ni cómo pude cantar. No sé ni cómo pude cantar ese día y tengo que decir que obviamente cogí todas mis armas, no solamente me expuse en la parte del canto, sino canté, bailé e interpreté. Claro, yo al ver que me estaba exponiendo en una situación que los otros, bajo mi punto de vista, me daban 4 patadas, yo digo, tengo que sacar todas mis armas. Y mis armas principalmente era la parte de la danza, obviamente, era lo que más había hecho en toda mi vida. Y lo mezclé. Entonces, entre que el canto estuvo suficiente, la parte de danza dijeron, bueno, que tiene un poquito de todo, esta chica puede valer. Entonces hicimos una especie de trueque que me dijeron, ¿necesitas un poco más de estudio? Tanto de canto como de interpretación teatral. Podríamos intercambiarlo y tú nos das clase de danza a nosotros que tenemos más carencia. Yo dije, ¡guau, qué maravilla! Y de paso entras a la compañía. O sea, fue todo una maravilla. Yo súper agradecida. No sé, a veces la vida cuando te atreves a dar los pasos también te da esos, entre comillas, regalos o recompensas. La cuestión es que empieza en el 2020. Claro, yo tenía que ensayar canciones. Recuerdo que mi chico me decía, a ver, cántame. Y yo decía, no. Entonces yo me iba a mi despacho y ahí hacía todo lo mío. Obviamente, seguro que me escuchaba, pero bueno, la cuestión es que como yo no lo veía a él, me sentía yo a mi bola. También tengo que decir que no solo fue la parte de exponerme en tema de canto, sino a la vez lo que puse en práctica cara a la vida. Empecé a opinar, a decir lo que yo pensaba sin ese lugar de enfado, porque nunca había encontrado mi forma serena de poder expresar lo que yo sentía o pensaba ante los demás sin subirme de tono, porque era la única forma que había visto que me podían escuchar. Entonces, de alguna forma, es como que el canto me ayudó a sentirme más fuerte por el hecho de tenerme que exponer en clase, porque yo no me exponía con mi chico, pero sí me exponía en clase ante los demás. Y yo recuerdo llegar a clase nerviosísima, la fuerza de la voz no me salía, sentía vergüenza, me sentía tímida y tener que expresar con fuerza, potencia, trabajar todo, que los demás te escuchasen, que tú sabes que siempre que uno escucha de alguna vez hay un juicio implícito. Es que son muchísimas cosas allí metidas. Pues allí empezó todo mi trabajo personal, mi cura de las anginas, o sea, una pasada. Es muy curioso ver cómo personalmente me curé y sigo curándome de esta parte tanto psicológica como emocional y física, que son las anginas. Es maravilloso. También tengo que decir que cuando empecé con el tema de la compañía, claro, había una parte que era la parte de memoria léxica. Cuando yo estudiaba, yo qué sé, por ejemplo, la historia a mí me ha costado siempre porque de alguna forma tienes que empollar, es decir, acordarte de unas fechas, acordarte de unos lugares, unos nombres. Entonces a mí eso, yo tengo dificultad de retener eso. A mí me es más fácil aprender desde la comprensión, entender qué está sucediendo y entonces mi cabeza lo entiende, le da una vuelta y dice, vale, ok, almacenado. ¿Qué pasa? Dentro del teatro musical
también si tú tienes que interpretar, tienes que aprenderte un texto y este texto no es que lo entiendas y tú lo expreses a tu manera, no. Tienes literalmente que empollar unas frases y lanzarlas tal cual están escritas. Madre mía, pollito, madre mía, pollito, qué mal lo pasaba. No digo que ahora lo tenga súper superado, pero al principio yo lloraba y todo. O sea, yo tenía crisis como de ansiedad porque era tal la exposición de lo que yo supuestamente creía de mí, de que era tonta, de que no tenía memoria, el hecho de que todo el mundo me estaba escuchando en ese momento, mi juicio personal a partir de todo lo que he vivido de que no lo vas a hacer bien, de que nadie te va a escuchar. ¡Buf! O sea, no ha sido para nada fácil todo el transcurso, ni lo está siendo. Sigo estando en ese proceso. Obviamente ya llevo 6 años con eso y cuanto más tú vas haciendo, más vas sintiéndote en tu lugar. Pero aún así son reto tras reto una y otra vez cuando te expones, al menos por mi parte. El estar aquí hablándoos a vosotros es otro reto más en el cual me expongo y me ayudo a crecer para estar más tranquila conmigo misma y estar mejor conmigo misma. Voy con miedo, pero voy. Voy con miedo, pero voy. Y muchas veces me ha pasado también de estar ensayando en casa y cantar, de repente, venga a llorar, venga a llorar. Y la verdad es que siguen viniéndome retos y me doy cuenta que uno pide crecer, pero el crecimiento no viene si uno no es valiente y se lanza a trabajar eso. Y eso no viene con flores, purpurina, arcoíris, no. Viene con dolores, lloros, ansiedad, fiebre, temblores, tartamudeos y con ganas de huir. Entonces, cuando comprendes que para poder crecer o hacer aquello que tú quieres, lo único, entre comillas, lo único que debes de hacer es hacerlo. Ves con miedo, pero ves. Nada, es un proceso, pero que estoy ahí, gracias por acompañarme en este proceso. Muchísimas gracias por escucharme, gracias por verme. Nos vamos viendo en el teatro de la vida. ¡Mua!